Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo os pongáis a estudiar español. Estamos aquí trabajando en este curso de DLC1. Yo soy Pablo, Pablo Encinas, creo que ya me conocéis si habéis estado practicando anteriormente en este curso, en los modelos de examen, en la parte oral, pero bueno, si no, pues me presento brevemente. Os voy a ayudar con la parte correspondiente a la escritura, a la parte de la escritura. Bueno, como hemos hecho en otras ocasiones, ya me conocéis, voy a empezar haciendo un breve repaso, un breve resumen de lo que consiste esta prueba y de los requisitos que se espera de vosotros. Digo, esta información es muy importante para acometer con éxito la tarea, saber exactamente qué se os pide y saber exactamente de qué se os va a evaluar. También saber, claro, el peso que tiene cada una de las partes de la prueba. El objetivo de esta parte pues es fundamentalmente la redacción de textos, ¿no? De ahí que se llame la parte escrita. Bueno, esta prueba, como digo, tiene dos tareas, una primera tarea de interacción que denominamos y una tarea de expresión. La duración total de esta prueba son 80 minutos y la extensión total de los textos, de los dos textos que tenéis que escribir, va entre las 440 y las 500 palabras. ¿De acuerdo? Como ya habíamos visto anteriormente, a la hora de calificar a los alumnos el DELE, como hacen otros modelos de examen, proporciona dos tipos de notas. Una nota que se denomina holística y una que se denomina analítica. La holística lo que trata de ver es cómo has sido tú capaz de cumplir los requisitos o las funciones comunicativas que se te pedía en esa tarea. Y la analítica lo que hace es ir al detalle, ir a analizar. De ahí que se llame analítica, analiza tu gramática, analiza tu vocabulario, tu conocimiento, tu bagaje léxico-pragmático y lo analiza de manera detallada. ¿De acuerdo? La calificación holística es el 40% de la nota final y la analítica representa el 60%. ¿De acuerdo? Vale. En la calificación analítica, las dos tareas se ponderan de la siguiente manera, es decir, las dos tareas se evalúan de la siguiente manera. Damos un 60% a la tarea número 1 y un 40% a la tarea número 2, porque la tarea número 1 es probablemente o se considera probablemente más difícil. Se considera más difícil. Vale, pues vamos a empezar ya a ver un poco la tarea número 1 y la tarea número 2, en qué consisten de manera general, y después, una vez visto esto, analizaremos distintas estrategias, distintos sistemas de afrontar esta prueba. La tarea número 1, como ya había dicho brevemente, es siempre una conferencia, un discurso, una presentación a partir del cual el alumno, en este caso tú, vas a tener que hacer un resumen, vas a tener que argumentar un resumen a partir de lo que se diga en esta presentación. El texto que tú tienes que escribir es de naturaleza expositiva o argumentativa y lo haces a partir de la exposición de las ideas principales. Ideas principales que vas a exponer de una forma muy clarita, de una forma detallada y con una estructura lógica. Obviamente tendrás que adecuarte a ciertas características del género al que pertenezca, pero esto, bueno, pues no es tan importante. Lo más importante es que se haga las ideas principales de forma muy clara, de forma muy detallada y con una estructura que sea lógica y que se pueda entender. ¿De acuerdo? Pues yo creo que esto es todo. La tarea número 2 lo que hace es nos proporciona
unos anuncios de prensa, unos resúmenes de un artículo de opinión, alguna instrucción, bueno, en general cualquier tipo de texto, ¿no? Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es redactar un texto formal en el que expongamos los argumentos, las ideas principales, las ideas secundarias y de forma, de nuevo, muy detallada. De forma muy detallada. En esta parte vais a tener la posibilidad de elegir entre dos opciones. Tenéis la opción A y la opción B. De ahí que, claro, al ser posible elegir, pues la nota que os vais a llevar va a ser de menor importancia. Ya habíamos visto que son 60 y 40% en la escala analítica para la tarea 1 y para la tarea 2 de esta parte. Entonces, claro, el hecho de poder elegir lo convierte en más fácil y por tanto vale menos. Pero bueno, no por ello es menos importante. Bueno, la opción A es una reseña, un informe o un artículo en una revista. Y siempre va a ser este tipo de texto. Y la opción B es una carta de reclamación. Una solicitud de una beca, una recomendación. Es un texto en el que tú te diriges a alguien solicitando algo. Vale, pues yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Hasta aquí, por tanto, llega la explicación de la estructura, ¿no? De la estructura del examen. Y por favor, escuchadlo varias veces, estad seguros de lo que es y de lo que tenéis que hacer. Que no es la primera vez que yo veo a alumnos que van al DELE y están totalmente perdidos. Y ya os digo que no es el lugar en el que queréis estar nerviosos. Así que sabedlo de antemano y evitáis nervios. Entonces ahora lo que nos vamos a centrar es en practicar una serie de modelos sobre esta prueba. El primer objetivo o lo primero que quiero que hagas es llevar una especie de recuento de cuánto tiempo necesitas para completar esta prueba. Te recuerdo que bueno, pues la duración total de esta prueba son 80 minutos y que lo que vamos a ver a la hora de realizar este primer ejemplo es cómo gestionar estos 80 minutos de la mejor manera posible, es decir, cómo utilizar el tiempo de una manera sabia para crear un hábito, para crear una costumbre que luego nos pueda ayudar a la realización de la prueba auténtica cuando nos enfrentemos al examen. Bueno, pues lo que quiero que hagáis entonces es a la hora de realizar estas pruebas, quiero que anotéis el tiempo que tardáis para la realización de la misma, la tarea 1 y la tarea 2, y sumáis el tiempo de cada una. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué tal estáis gestionando vuestro tiempo. Vale, en primer lugar os voy a dar las instrucciones de esta tarea número 1 y a continuación escucharemos una grabación, la escucharemos 2 veces y a partir de ahí comenzamos con el trabajo. Tarea número 1. Instrucciones. A continuación vas a escuchar una conferencia en la que se habla sobre el tema ¿hay vida antes de la muerte? Vas a escuchar esta conferencia 2 veces. Durante la audición, mientras estás escuchando la conferencia, podrás tomar notas y después tendrás que redactar un texto de carácter argumentativo en el que se recojan los puntos principales y se exprese de una forma justificada tu punto de vista. Este es el objetivo. Tú escuchas la conferencia, mientras escuchas la conferencia, tomas notas, ideas, palabras, como ya habíamos hecho. ¿Os acordáis que yo os decía, mira, esta prueba es una prueba de lectura, pero escuchadme y practicad esta competencia de la audición? Pues bueno, pues esa práctica que hicimos anteriormente os va a seros muy útil porque es exactamente lo mismo. Vamos a escuchar una pequeña conferencia, 5 minutos y medio, 6 minutos más o menos suele durar,
en la que tenéis que tomar notas, ideas principales, ideas secundarias, palabras que no conozcáis, palabras que conozcáis pero que os pueden ser útil para realizar el resumen y exponer de manera justificada, argumentada vuestra opinión, lo mismo que habíamos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues sin mayor dilación, ahora yo os dejo 10 minutitos. Estos 10 minutos, 12 minutos son más o menos los que vais a necesitar para escuchar en dos ocasiones la grabación que tenéis en este curso, se os proporciona también, y realizar la toma, la extracción de las ideas que acabo de mencionar. Luego, a continuación, pues vamos a verlo juntos.
Tarea 1. Instrucciones. A continuación, escuchará una conferencia en la que se habla del tema ¿Hay vida antes de la muerte? La escuchará 2 veces. Durante la audición podrá tomar notas. Después, redactará una argumentación en la que deberá recoger los puntos principales y expresar de forma justificada su punto de vista. Mujer, 43 años, funcionaria, casada, 2 hijos, vive en un piso alquilado en Madrid y conduce un coche de gama media. Con palabras grises como estas, solemos juzgar a las personas que nos rodean. Con poco más, no sabemos si esa mujer ama a su pareja o si se emociona con el canto del ruiseñor en las noches de verano. Menos aún, si es capaz de tocar la soledad que alberga el alma de las personas o si sueña con un refugio invisible en lo alto de una montaña. Las palabras con las que medimos a las personas dibujan un perfil social y económico que las hunden en el anonimato de las estadísticas. Son datos que no cantan, no bailan, no sueñan, no ríen, no dicen realmente nada que importe. Entonces, ¿por qué juzgamos y etiquetamos a los vivos en base a datos que podrían describir a personas que lamentablemente ya no están entre nosotros? La evolución nos ha dotado de un cerebro para sentir y para pensar, un órgano asombroso que crea, ama y sueña. Pero somos imperfectos. Al cerebro humano le lastra el miedo. Programado para sobrevivir, observa desde su caja negra los peligros que le acechan. Y a diferencia del cerebro de otros animales, escudriña y teme también aquello que posiblemente podría ocurrirle. La muerte de un ser querido o la mirada del jefe que tal vez esté barruntando despedirnos. Atrincherado en su miedo a no sobrevivir, el cerebro nos tiende trampas para aliviar su soledad, para probar de certeza su universo incierto y cambiante. A golpe de etiquetas dividimos el mundo en bueno y malo, es decir, en seguro e inseguro. Vivimos con la mirada del inconsciente fija en el código evolutivo heredado de nuestros antepasados. Lejos de la manada acecha el peligro. El desprecio de los otros nos aterra. Intentamos pertenecer al grupo, político, familiar o artístico, amparados al abrigo de las verdades de un ego colectivo que defiende un espacio seguro. Ulteriormente, los humanos tienden naturalmente a la justicia social y a la empatía, pero éstas se inhiben si el entorno y el cerebro así se lo aconsejan. No somos malos, somos obedientes porque tenemos miedo, aunque esa contradicción entre lo sentido y lo vivido crea más soledad y dolor del que siempre quisimos evitar. En ese espacio grupal seguro renunciamos a nuestro ser transparente, único y vulnerable. Rechazamos enfrentarnos a las emociones que producen miedo y ansiedad. Disimulamos y evitamos hablar del dolor que alberga el mundo, aunque los expertos alertan del incremento espectacular de los trastornos mentales con su séquito de sufrimiento, suicidios, maltratos y abusos, incluso entre los más jóvenes. ¿Por qué no somos capaces de ayudar a nuestros hijos a encontrar su lugar en el mundo? ¿No es suficiente distraerles con el consumo masivo y adictivo de placeres? Alimentamos con esfuerzo y rigor su cociente intelectual, pero apenas educamos en el conocimiento de uno mismo, en la capacidad de desaprender aquello que nos lastra, en la expresión pacífica de la ira, en la capacidad de sentir y de escuchar al otro, de convivir. La creatividad y la inteligencia emocional se han convertido en nuestra sociedad en un don para unos pocos, en vez de una actitud vital para todos. La conjunción de lo biológico con la revolución tecnológica augura un potencial insospechado al conocimiento. Reclamar el derecho de expresar de forma integral nuestro asombroso potencial intelectual, emocional y físico es uno de los grandes retos de este siglo al que se enfrentan personas de ámbitos muy diversos. Sin distinciones inventadas, sin categorías infundadas y sin las etiquetas que nos roban del disfrute de la vida antes de la muerte. Mujer, 43 años, funcionaria, casada, 2 hijos, vive en un piso alquilado en Madrid y conduce un coche de gama media. Con palabras grises como estas, solemos juzgar a las personas que nos rodean. Con poco más,
No sabemos si esa mujer ama a su pareja o si se emociona con el canto del ruiseñor en las noches de verano. Menos aún, si es capaz de tocar la soledad que alberga el alma de las personas o si sueña con un refugio invisible en lo alto de una montaña. Las palabras con las que medimos a las personas dibujan un perfil social y económico que las hunden en el anonimato de las estadísticas. Son datos que no cantan, no bailan, no sueñan, no ríen, no dicen realmente nada que importe. Entonces, ¿por qué juzgamos y etiquetamos a los vivos en base a datos que podrían describir a personas que lamentablemente ya no están entre nosotros? La evolución nos ha dotado de un cerebro para sentir y para pensar, un órgano asombroso que crea, ama y sueña. Pero somos imperfectos. Al cerebro humano le lastra el miedo. Programado para sobrevivir, observa desde su caja negra los peligros que le acechan. Y a diferencia del cerebro de otros animales, escudriña y teme también aquello que posiblemente podría ocurrirle. La muerte de un ser querido o la mirada del jefe que tal vez esté barruntando despedirnos. Atrincherado en su miedo a no sobrevivir, el cerebro nos tiende trampas para aliviar su soledad, para probar de certeza su universo incierto y cambiante. A golpe de etiquetas dividimos el mundo en bueno y malo, es decir, en seguro e inseguro. Vivimos con la mirada del inconsciente fija en el código evolutivo heredado de nuestros antepasados. Lejos de la manada acecha el peligro. El desprecio de los otros nos aterra. Intentamos pertenecer al grupo, político, familiar o artístico, amparados al abrigo de las verdades de un ego colectivo que defiende un espacio seguro. Ulteriormente, los humanos tienden naturalmente a la justicia social y a la empatía, pero éstas se inhiben si el entorno y el cerebro así se lo aconsejan. No somos malos, somos obedientes porque tenemos miedo, aunque esa contradicción entre lo sentido y lo vivido crea más soledad y dolor del que siempre quisimos evitar. En ese espacio grupal seguro renunciamos a nuestro ser transparente, único y vulnerable. Rechazamos enfrentarnos a las emociones que producen miedo y ansiedad. Disimulamos y evitamos hablar del dolor que alberga el mundo, aunque los expertos alertan del incremento espectacular de los trastornos mentales con su séquito de sufrimiento, suicidios, maltratos y abusos, incluso entre los más jóvenes. ¿Por qué no somos capaces de ayudar a nuestros hijos a encontrar su lugar en el mundo? ¿No es suficiente distraerles con el consumo masivo y adictivo de placeres? Alimentamos con esfuerzo y rigor su cociente intelectual, pero apenas educamos en el conocimiento de uno mismo, en la capacidad de desaprender aquello que nos lastra, en la expresión pacífica de la ira, en la capacidad de sentir y de escuchar al otro, de convivir. La creatividad y la inteligencia emocional se han convertido en nuestra sociedad en un don para unos pocos, en vez de una actitud vital para todos. La conjunción de lo biológico con la revolución tecnológica augura un potencial insospechado al conocimiento. Reclamar el derecho de expresar de forma integral nuestro asombroso potencial intelectual, emocional y físico es uno de los grandes retos de este siglo al que se enfrentan personas de ámbitos muy diversos. Sin distinciones inventadas, sin categorías infundadas y sin las etiquetas que nos roban del disfrute de la vida antes de la muerte. Bueno, ya hemos escuchado el texto, hemos escuchado la conferencia y tendréis una sensación. ¿Qué tal os ha salido? ¿Os ha parecido difícil? ¿Qué estrategia habéis utilizado para la escucha? Mi recomendación sería la siguiente. Mi recomendación es que durante la primera vez que escucháis la grabación os centraseis en establecer un esquema muy básico, es decir, una estructura muy básica de lo que está hablando la grabación, y a continuación, en una segunda audición, lo que hacéis es confirmar esa estructura y añadir detalles. Y la primera vez que escucháis o en la que escucháis la audición, también
tenéis que escribir palabras, palabras que podáis reutilizar. Bueno, pues una vez que hemos visto esta pequeña técnica, esta pequeña recomendación, vamos a pasar a resumir las ideas claves, las ideas secundarias y un poquitín la idea general de toda la conferencia de la que va el tema ¿no? O sea, el tema central que se trata en esta conferencia. Bueno, la idea principal en este caso difiere un poquitín de lo que se nos dice en el título de la conferencia. La idea principal es la capacidad del individuo de adaptarse a la sociedad desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las emociones. El texto o la audición, en este caso, habla un poco de la tendencia subconsciente, inconsciente que tiene nuestro cerebro a realizar determinadas valoraciones, determinados juicios sobre otras personas y la incapacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a ciertas sensaciones, a ciertos sentimientos. Y para ello, pues se nos habla de cómo el cerebro parece tener dificultad para poder procesar, para poder hacer frente a sentimientos de dolor, sentimientos de pérdida, de peligro. Es de alguna manera una tendencia natural que se manifiesta desde el punto de vista evolutivo del ser humano. Una de las ideas principales que se defiende en el texto, o sea, ya sabemos de qué va, o sea, el tema podríamos resumir diciendo que se habla de la falta de inadaptación o de la inadaptación del cerebro humano a la sociedad en la que vivimos por un proceso evolutivo y por la dificultad de afrontar ciertos sentimientos. Bueno, vamos a ver, una de las ideas principales es que al cerebro humano le lastra el miedo. La palabra lastrar quiere decir imponer un peso. Imponer un peso. Es como, por ejemplo, si tú vas a montar en globo o en un vehículo y llevas un peso que hace que reduzca su movilidad, su velocidad. Entonces, una idea principal es esta. Al cerebro humano le lastra el miedo. El miedo le hace a nuestro cerebro funcionar de manera más lenta, de manera menos eficiente, ¿no? Esta es una de las claves de este texto. Recordad que cuando hagáis la redacción no conviene divagar, no conviene meter palabras de relleno. Es muy importante reproducir con la mayor fidelidad posible las ideas principales y nuestro juicio, sin irnos por las ramas. Vale. Otra de las ideas principales es la diferencia que existe entre el cerebro humano y el cerebro de otros animales, de otros seres vivientes. Y es que nuestro cerebro evolutivamente, dice la audición, y es cierto, bueno, está programado para sobrevivir, entonces tiene que estar atento ante la posible existencia de peligros, ante la posible existencia de riesgos, pero la palabra clave o la idea clave aquí es que nuestro cerebro, además de percibir riesgos, es capaz de anticiparlos, tiene una capacidad previsora temporalmente, es decir, es capaz de ver en una especie de futuro hipotético lo que va a suceder. Otra de las ideas claves que se sigue de esta misma es que, claro, el cerebro ante esta situación de zozobra, ante esta situación de falta de seguridad, genera trampas, genera una serie de pensamientos ilusorios que le proporcionen certeza en este mundo cambiante, en este mundo al que nuestro cerebro tiene miedo.
Entonces, esta es otra de las ideas principales. Recordad cómo, en la audición se os pone como ejemplo la idea de la muerte de un ser querido, la posibilidad, perdón, de la muerte de un ser querido, o también el hecho de que tu jefe te pueda despedir, que son pues dos posibles miedos que se pueden anticipar. Otra de las ideas claves que se resulta también o que sigue de esto que acabamos de decir es la tendencia de nuestro cerebro a dividir el mundo entre elementos positivos, elementos seguros y elementos inseguros. Claro, esto se aplica a todos los campos de la vida y dice, desde el punto de vista social, tendemos a ver como seguros la pertenencia a la manada, la pertenencia al grupo social. Y esto nos lleva a aceptar pensamientos, ideas que son comúnmente aceptados por el grupo social al que pertenecemos. De ahí que el individuo se aclimate, se integre en esa sociedad y acepte sus valores. Salirse de esta sociedad o divergir con los valores que el grupo social dominante defiende hace que nuestro cerebro pase a la zona del peligro, a la zona de lo negativo. Otra idea muy importante y que me ha llamado mucho la atención en la grabación es la idea de que no somos malos, somos obedientes. Esta es una idea muy importante en la grabación. No somos malos, somos obedientes. Y las tendencias naturales del cerebro a la empatía, a ayudar al prójimo y demás, se inhiben. Este verbo es importante, se inhiben. Es decir, son capaces de ser naturalmente reprimidas para fundamentalmente integrarnos en el grupo. Esto es, para hacer lo que el grupo o lo que la sociedad nos pide que hagamos en cada momento concreto. Claro, también dice la grabación, y esto es una idea, no es principal, pero es relevante, y es que hay una contradicción entre lo sentido y lo vivido, y de esa contradicción se generan sentimientos de soledad, de aislamiento. Esto hay que mencionarlo también. A su vez, esta idea genera una serie de ideas secundarias que son representadas básicamente por cómo tratamos de evitar hablar del dolor, del sufrimiento, de los problemas que hay en el mundo. Y a continuación se nos proporciona el ejemplo de lo que dicen los expertos. Y es que este tipo de sentimientos genera una larga lista de trastornos psíquicos, depresión, ansiedad, suicidio, psicosis, etcétera, que tiene una importancia, una impronta muy grande en la vida de la persona y que de alguna manera tratamos de mirar al lado, de no afrontarlo directamente. A continuación, y como una idea importante que se menciona en el texto, es la distancia que existe entre la educación que damos a nuestros hijos, una educación fundamentalmente de conocimientos, fundamentalmente de actividades, de consumismo, y el proporcionar a los hijos un conocimiento de la propia vida interior, un conocimiento que le permita al niño, al joven, conocerse a sí mismo y conocer qué lugar ocupa en el mundo. Tenemos para ello, para ejemplificar esto un poquito, las palabras creatividad, inteligencia emocional, ¿no? Que lejos de ser un atributo común, parece ser un privilegio de unos pocos, ¿no? Entonces, esto también habría que mencionarlo. Creatividad, inteligencia emocional. Y como consecuencia de esto, la voz, la señora que da la conferencia, nos propone como uno de los grandes retos, y esto habría que mencionarlo, la necesidad de expresar todo nuestro potencial emocional e intelectual, no solamente intelectual, sino también hacernos cargo de nuestras emociones. Y ya por último,
el texto se cierra diciendo algo importante y es que tenemos que acabar con las etiquetas. Tenemos que acabar con las etiquetas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las etiquetas, el catalogar de acuerdo a unas ideas preconcebidas, acaba hundiendo nuestra vida, robándonos nuestra vida. Y de ahí vemos el título que ha puesto a esta conferencia, que es ¿Hay vida antes de la muerte? Se trata de un título que no resume muy bien el contenido, no es en este caso, como habíamos visto anteriormente, un reflejo del contenido de la audición, pero que cobra sentido cuando escuchamos esta última parte. Bueno, pues ya hemos visto un poquitín de qué va el texto, hemos visto un poquitín también cuáles son las ideas principales del texto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio un poco relacionado con el vocabulario. Vamos a tratar de hacer una especie de ejercicio de corrección. Un ejercicio de corrección. Con este curso vais a ver una tarea en la que tenéis dividida la audición en 4 párrafos. Y de estos 4 párrafos de la audición vais a ver que hay una serie de palabras. Esto imaginaos que hay un candidato, ¿no?, que estaba escuchando la conferencia y por cada uno de los párrafos, por cada uno de los momentos de la audición, ha copiado una serie de palabras que él consideraba o ella consideraba que eran palabras claves. Lo que vamos a hacer ahora va a ser corregir aquellas palabras que estén mal, que estén mal o que no se correspondan con lo que se ha dicho en la audición. Y al mismo tiempo os voy a comentar algunas de estas palabras que serían, desde mi punto de vista, muy importantes para luego poder estructurar el texto que vamos a ver un poquitín más adelante. Lo que te recomiendo es que pares un momentín ahora la audición y que hagas una pequeña cruz sobre la palabra o palabras del párrafo 1, 2, 3, 4 que piensas que no se han dicho. Mujer, 43 años, funcionaria, casada, 2 hijos, vive en un piso alquilado en Madrid y conduce un coche de gama media. Con palabras grises como estas, solemos juzgar a las personas que nos rodean. Con poco más, no sabemos si esa mujer ama a su pareja o si se emociona con el canto del ruiseñor en las noches de verano. Menos aún, si es capaz de tocar la soledad que alberga el alma de las personas o si sueña con un refugio invisible en lo alto de una montaña. Las palabras con las que medimos a las personas dibujan un perfil social y económico que las hunden en el anonimato de las estadísticas. Son datos que no cantan, no bailan, no sueñan, no ríen, no dicen realmente nada que importe. Entonces, ¿por qué juzgamos y etiquetamos a los vivos en base a datos que podrían describir a personas que lamentablemente ya no están entre nosotros?
La evolución nos ha dotado de un cerebro para sentir y para pensar. Un órgano asombroso que crea, ama y sueña. Pero somos imperfectos. Al cerebro humano le lastra el miedo. Programado para sobrevivir, observa desde su caja negra los peligros que le acechan. Y a diferencia del cerebro de otros animales, escudriña y teme también aquello que posiblemente podría ocurrirle. La muerte de un ser querido o la mirada del jefe que tal vez esté barruntando despedirnos. Atrincherado en su miedo a no sobrevivir, el cerebro nos tiende trampas para aliviar su soledad, para probar de certeza su universo incierto y cambiante. A golpe de etiquetas dividimos el mundo en bueno y malo, es decir, en seguro e inseguro. Vivimos con la mirada del inconsciente fija en el código evolutivo heredado de nuestros antepasados. Lejos de la manada acecha el peligro. El desprecio de los otros nos aterra. Intentamos pertenecer al grupo, político, familiar o artístico, amparados al abrigo de las verdades de un ego colectivo que defiende un espacio seguro. Ulteriormente, los humanos tienden naturalmente a la justicia social y a la empatía, pero éstas se inhiben si el entorno y el cerebro así se lo aconsejan. No somos malos, somos obedientes porque tenemos miedo, aunque esa contradicción entre lo sentido y lo vivido crea más soledad y dolor del que siempre quisimos evitar. En ese espacio grupal seguro, renunciamos a nuestro ser transparente, único y vulnerable. Rechazamos enfrentarnos a las emociones que producen miedo y ansiedad. Disimulamos y evitamos hablar del dolor que alberga el mundo, aunque los expertos alertan del incremento espectacular de los trastornos mentales con su séquito de sufrimiento, suicidios, maltratos y abusos, incluso entre los más jóvenes. ¿Por qué no somos capaces de ayudar a nuestros hijos a encontrar su lugar en el mundo? ¿No es suficiente distraerles con el consumo masivo y adictivo de placeres? Alimentamos con esfuerzo y rigor su cociente intelectual, pero apenas educamos en el conocimiento de uno mismo, en la capacidad de desaprender aquello que nos lastra, en la expresión pacífica de la ira, en la capacidad de sentir y de escuchar al otro, de convivir. La creatividad y la inteligencia emocional se han convertido en nuestra sociedad en un don para unos pocos, en vez de una actitud vital para todos. La conjunción de lo biológico con la revolución tecnológica augura un potencial insospechado al conocimiento.
Reclamar el derecho de expresar de forma integral nuestro asombroso potencial intelectual, emocional y físico es uno de los grandes retos de este siglo al que se enfrentan personas de ámbitos muy diversos. Sin distinciones inventadas, sin categorías infundadas y sin las etiquetas que nos roban del disfrute de la vida antes de la muerte.
Vaya, que hay una cantidad de palabras aquí que están mal tomadas, que son muy considerables. Yo no os recomiendo tomar tantas, porque si tenéis un texto de 5 minutos y tenéis que hacer tantas palabras como las que están aquí, yo no os lo recomiendo. Pero sí os recomiendo alguna de las palabras que hay aquí porque son importantes para llevar a cabo la redacción. ¿De acuerdo? Tenemos la palabra medir, medimos, que es sinónima en este texto con la palabra etiquetar. Etiquetamos a las personas, etiquetamos las vivencias, etiquetamos todo. Y un adverbio, el adverbio lamentablemente, es un adverbio que lo podéis y lo debéis usar a la hora de describir los o las tendencias que desafortunadamente de forma natural nuestro cerebro tiende a llevar a cabo de forma automática. En el segundo párrafo tenemos las palabras escudriñar, escudriñar y temer. Escudriñar es una especie de buscar, una especie de búsqueda como realizando un filtro, una especie de escaneo, ¿no? Escudriñar y temer. Luego, otra expresión interesante es la idea de el código evolutivo. El código evolutivo es como el determinante evolutivo que determina, que condiciona al propio cerebro. Después, las palabras empatía y ser obedientes. Empatía es esa sensación de compartir el dolor o ponerse en el lugar del otro cuando éste está en una situación, diríamos, de sufrimiento y demás. Ser obedientes, ser obedientes. Luego la palabra contradicción. La palabra contradicción también habría que utilizarla al llevar a cabo la argumentación de este texto. Luego tenemos también sobrevivir, acechar. Los peligros nos acechan, los peligros nos acechan, los problemas, acechar, es como alguien que te siguiese muy de cerca, ¿no? Y el adjetivo imperfecto, la persona como un ser imperfecto, ¿de acuerdo? Vale, y en el párrafo número 3 tenemos el adjetivo grupal. Sentimiento grupal, pensamiento grupal, necesidades grupales, es decir, el grupo cómo determina, cómo determina. Después tenemos la expresión nuestro lugar en el mundo, es decir, dónde está cada cuál es su situación en el mundo, cuál es su papel en la vida, su papel en la vida. Y a continuación, cuando hablamos de trastornos mentales, ¿no? De problemas mentales, hablamos de suicidio, de abuso, de estrés, de ansiedad, todo esto habría que generar una serie de palabras. A partir de la palabra trastornos mentales utilizaríais vuestro léxico. Luego tenéis la expresión cociente intelectual e inteligencia emocional. Son dos expresiones, son dos realidades psicológicas que yo mencionaría porque hacen referencia a algo central, a algo clave en este texto, en esta audición, y es la contradicción entre lo sentido y lo vivido. Luego tenéis actitud vital, la actitud vital, que es también otra idea clave que tenéis que mencionar, y es qué pensamiento, qué decisiones vais a tomar o se deben de tomar, se tienen que tomar en la vida. Después tenemos la palabra reto, reto, que es como una especie de problema, de una especie de dificultad que hay que superar y que yo utilizaría mucho. Entonces, esto no lo obviéis. Bueno, pues yo creo que el vocabulario está ya visto, lo que yo considero más importante, y está también visto la corrección de este pequeñito ejercicio. Entonces vamos ahora a pasar a la realización de otro ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a ver es un ejercicio de corrección, es un ejercicio de comentario. Lo que vais a hacer
en esta parte es leer una redacción. Hay que decir que esta redacción pues es cortita, no es una redacción de la misma longitud que tuviera que tener o que tiene que tener la que vais a escribir en verdad, pero que nos va a servir un poco de modelo para proporcionar algunos comentarios, algunas críticas que os pueden ayudar a vosotros a escribir la redacción más larga sin cometer tal vez los mismos errores, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo que vamos a hacer ahora, en primer lugar, como digo, es vosotros leéis esta redacción y señaláis los errores, señaláis aquellos puntos con los que no estéis de acuerdo, aquellas ideas que no os parecen bien y a continuación pues me escucháis los apuntes que os voy a dar, apuntes que no son exhaustivos, pero que son recomendaciones a evitar en futuras redacciones, ¿vale? En primer lugar, hay que decir que este texto es un texto que está gramaticalmente, lingüísticamente, por debajo un poco de lo que sería el nivel C1, porque es un texto en el que se observan muchos errores. Podríamos decir en este caso que es un estudiante italiano o italiana que está transfiriendo de su lengua materna muchos errores. Entonces habría que intentar evitar eso. En segundo lugar, me gustaría decir que cuando no conozcáis una palabra o la hayáis escuchado y la hayáis copiado mal porque no estáis muy seguros, no la uséis. Porque es mejor, si no estáis seguros sobre su ortografía, lo que os recomiendo es que busquéis una expresión sinónima, una expresión que conozcáis para expresar lo mismo, si obviamente entendéis la palabra, que utilizar una palabra mal escrita, porque eso da un ejemplo negativo de vuestro conocimiento, un ejemplo que os va a reducir la nota. Entonces, bien buscar palabra sinónima si la conocéis o bien directamente si no conocéis la palabra pues pasáis del tema porque es mejor no poner errores innecesarios, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que me parece que están un poco flojos en esta redacción y que yo os recomendaría a vosotros que cuidaseis es la conclusión, la conclusión de vuestro escrito argumentativo. Una buena conclusión en ocasiones puede salvar un texto regular. Un texto que no es muy fuerte y que está así un poco entre Pinto y Valdemoro, que solemos decir, una buena conclusión lo da ese buen sabor de boca que le deja al examinador a la hora de corregir. Entonces, tened mucho cuidado. Escribir un texto que se concluya de manera coherente, de manera eficaz, en el que se defienda o se ejemplifique claramente tu tesis, ¿de acuerdo? También yo recomiendo, puesto que lo que vais a escuchar es siempre a una persona hablando de un tema, es que busquéis sinónimos de la palabra, sinónimos de verbos de relación. Por ejemplo, en el texto se utiliza constantemente, en esta redacción, se utiliza constantemente el verbo decir. La señora dice que, la señora dice que tal, la señora dice que tal. Yo os recomiendo una serie de palabras que os las voy a leer ahora, ya las conocéis, la mayoría de ellas, pero que yo os recomiendo que memoricéis y las utilicéis en la escritura de esta parte porque son necesarias. Por ejemplo, comentar, comentar, añadir,
manifestar, alegar, comentar, añadir, manifestar, alegar, decir, narrar, presentar, argumentar. Todos estos verbos que os acabo de dar ahora, yo, si he ido un poco más rápido, pues bueno, pausáis la grabación, me escucháis otra vez y los apuntáis. Estos verbos, digo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque siempre vais a escuchar a una persona hablando de algo, diciendo algo o sobre alguien. Entonces, quiero decir, es que fulanito, es que el presentador, es que dice que. Y utilizar muchas veces el dice que no es demasiado elegante. Ya os digo, en esta parte lo que queremos hacer es impresionar al examinador. Y si no hemos hecho una redacción muy buena, tenemos dos formas de impresionar. Una es con una conclusión adecuada y otra es con un vocabulario variado, un vocabulario, un léxico rico, ¿no? Entonces, aprendeos de memoria este tipo de palabras, este tipo de sinónimos que sabéis que independientemente del contenido de la audición las vais a utilizar sí o sí. Bueno, pues yo creo que nada más. Yo creo que ya hemos terminado esta parte. Simplemente, bueno, pues deciros que yo recomiendo que en la fase de escucha de la audición tengáis en cuenta dos cosas. Primera vez que escucháis la audición, fijaos solo en ideas claves, muy, muy claves, ideas principales y en palabras. Segunda vez, apoyad, proporcionar andamiaje a las ideas claves y anotad palabras de relevancia que podéis utilizar. Bueno, pues acabamos ya con esta pequeña clase y nos preparamos para la segunda. Hasta ahora, chicos. Las noticias